Buenos días de nuevo a todos los asistentes y un muy cordial saludo desde mi home office aquí en Madrid, a todo el territorio nacional e internacional, incluso porque me consta que por lo menos una persona nos escucha desde Alemania. Entre los asistentes de hoy hay muchos conocidos nuestros, muchos socios de la Cámara Alemana, compañeros de empresas formadoras y centros de formación profesional, amigos de estos círculos que organizamos, y nos alegra enormemente vuestra presencia y os envío a todos un saludo muy especial. Para los que no me conozcáis, soy Tanja Nause, la directora de formación de la Cámara Alemana, y junto con nuestra invitada especial a este webinar, Belén Kaiser, periodista de El País, tenemos el enorme placer de encargarnos hoy de la moderación de este nuevo círculo de formación. El tema de hoy, la gamificación y más concretamente la realidad virtual y aumentada, ha suscitado muchísimo interés en nuestro primer círculo de formación sobre la FP Dual en tiempos de COVID que hicimos, y era en ese webinar donde se mencionó un proyecto de realidad virtual a propósito de que unos alumnos se perdían la formación práctica, y llegaron muchas preguntas acerca del tema que hoy lo retomamos con más tiempo y con mucho gusto. Tenemos a 5 expertos que nos van a presentar sus aplicaciones, proyectos y soluciones para la formación técnica y práctica online. Pero primero quiero dar paso a nuestra invitada especial, a Belén. Como he dicho, Belén es periodista, colaboradora del País y es especialista en temas de digitalización y de sostenibilidad. Ha residido 4 años en Alemania y más concretamente en Berlín. Es conocedora profunda del sistema de FP Dual, por lo cual contribuye también de forma regular al suplemento de educación de su periódico. Tanto por esa vertiente de su experiencia como por su especialización en digitalización, es la persona perfecta que nos pueda abrir este círculo de formación con unas observaciones al respecto. Pues muchísimas gracias, Belén, por estar aquí hoy con nosotros, y te paso la palabra. Ya está, ahora ya me escucháis, ¿verdad? De acuerdo. Muy bien. Ahora veis mi pantalla, es por tener claro que estamos todos viendo lo mismo, ¿sí? Sí. Vale. Bueno, yo me llamo Belén Kaiser, como ha dicho Tania, muchísimas gracias por invitarme. Me hace mucha ilusión, tengo un vínculo muy fuerte con Alemania, no solamente por el apellido, que bien lo has pronunciado, no es muy frecuente aquí escucharlo bien pronunciado, y también porque he vivido en Berlín y, bueno, en realidad siempre tengo la vista puesta ahí, entonces mi trabajo siempre está muy inspirado por lo que allí ocurre. Una de las cosas que más me llamó la atención siempre es la diferencia que hay entre cómo se percibe en Alemania la formación profesional y cómo se percibe en España, pero creo que todos los que estéis conectados a este webinar es algo que tenéis bastante claro. Lo que yo puedo aportar hoy desde toda la humildad, porque soy conocedora de la educación, pero no soy experta ni tampoco soy docente, entonces lo que voy a compartir con vosotros es cómo veo yo que los medios de comunicación y por tanto la sociedad han ido abrazando la formación profesional y cómo ha ido cambiando este concepto de que fuera algo muy secundario, algo que, en mi opinión, en este momento actual en el que estamos viviendo una transición a una economía diferente, más circular y muchísimo más ágil a todos los niveles, tiene todo el sentido del mundo, incluso gana enteros a otras formaciones, y eso es lo que voy a intentar compartir con vosotros. Empiezo con el primer capítulo que quiero abrir es cómo estamos ahora mismo, ¿no? Cómo ha inspirado el coronavirus una nueva forma de hacer las cosas. Antes a micrófono cerrado o a cámara cerrada, antes de la retransmisión, estaban varias personas comentando este asunto, de cómo las empresas han hecho su transición, cómo se han adaptado a los tiempos del coronavirus a todos los niveles. Tania y yo coincidimos precisamente porque la entrevisté para tratar este tema, como es la formación profesional se había adaptado al coronavirus, porque la formación profesional dual es la que lo tiene más complicado si todo cierra. Pero por otra parte, creo que una de las cosas que ha demostrado esta pandemia es que hay sectores que son completamente imprescindibles y desgraciadamente muy silenciados, invisibilizados, y han demostrado pues, tanto los servicios como todo tipo de logística que son muy, muy necesarios. Ni que decir tiene que la innovación y el desarrollo son fundamentales y posiblemente, si además de localizar toda la industria o más parte de la industria en España,
no hubiéramos tenido este problema que hemos tenido si todo hubiera estado muchísimo más avanzado en términos de desarrollo y de innovación, ¿no? Hubiéramos sido aún más ágiles. Entonces, yo creo que ha quedado clarísimo para los estudiantes de formación profesional que en muchos casos no tenían forma de poder continuar su formación, lo cual ha sido muy traumático para muchos, porque no solamente para los que luego quieren hacer el puente a la universidad, con lo cual se quedan fuera de plazos, sino que desde casa tienen un alcance muy corto de su formación, porque las cosas generalmente las tienen que ver y tocar. Entonces, excepto algunos ejemplos muy buenos, por cierto, que he conocido y algunos socios de esta Cámara, que tienen realidad aumentada o que disponen de herramientas muy innovadoras para poder llevar a casa de los estudiantes toda esta formación, lo habitual es que se quedaran fuera. Entonces, ha quedado muy patente que si las empresas no se dan más prisa en poder adaptarse, al menos en parte, o al menos tener como un fondo de urgencia, es una generación que se puede perder, por lo menos por unos meses, y como no sabemos si esto va a volver a ocurrir, pues quién sabe, deberíamos tomar nota para esto. Y de esto iba el reportaje que yo escribí para El País reflexionando sobre este tema. Algo que ha quedado muy claro es que las prácticas son muy necesarias y que la innovación es fundamental. Pero más allá del coronavirus, tenemos cómo el público ha ido percibiendo la formación profesional, y en esto, con los años que llevo escribiendo sobre formación profesional en el país, lo que sí que he ido viendo, yo soy la primera que he aprendido un montón. No diré que se me han caído prejuicios porque nunca los tuve, pero sí que es cierto que he abierto los ojos a una formación profesional tan diversa como la propia sociedad, un espejo de la propia sociedad, ¿no? Pero aquí en España eso no se sabe, y ese es mi trabajo, contarlo. He llegado a escribir reportajes que tenían que ver pues, con la típica formación profesional, de hecho era la foto de mi presentación, en una fábrica, en una cadena de montaje, a todo lo que tiene que ver con el arte urbano, que es lo que representa el espíritu de toda una generación, de muchas generaciones que quieren expresarse. Entonces, no es solamente técnica, es mucho más. Toda la parte de humanidades no siempre está cubierta por lo universitario, y lo universitario no es práctico, casi nunca lo es, y más en humanidades. Desgraciadamente no lo es. Entonces, nuestro trabajo en el periódico es tener siempre una página en todos los especiales de educación que hable, una o dos páginas que hablen sobre formación profesional desde distintos ángulos, y para nosotros eso es primordial. Para mí, una de las cosas que he aprendido y es lo que me gusta transmitir a los lectores es que es mucho más rica que la universidad en muchos aspectos. Y pongo un ejemplo: yo estudié comunicación audiovisual y periodismo. Tenía muchos compañeros que venían del módulo de imágenes y sonido, y muchos otros que al acabar los 5 años de universidad se cambiaron a hicieron los estudios de imagen y sonido, porque consideraban que, a pesar de que la mía era una universidad privada y por tanto se sobreentiende que tiene más prácticas, tú no aprendías realmente a realizar, ni a dirigir, ni a hacer nada que necesitaras realmente en un estudio de radio o una televisión, a pesar de haber gastado un montón de dinero. Y esto también ocurre cuando acabas la universidad y de repente te dicen que tienes que hacer un máster. ¿Por qué? Porque los 5 años, 4 años, 3 años de universidad, como no tienen práctica, luego te obligan a gastarte un dinero que casi nadie tiene para hacer un máster, con una promesa o falsa promesa de empleo que posiblemente no llegue. Por tanto, creo que la universidad tiene muchísimo que aprender de la formación profesional, está muchísimo más pegada a la realidad, está muchísimo más pegada a la empresa y, por tanto, a las necesidades que tienen. Y eso es algo que desde los medios de comunicación deberíamos repetir mucho para ayudar a reflexionar, y posiblemente no cambiemos el rígido sistema educativo de la universidad, pero sí que podamos enseñarle a todo el mundo que el camino de la FP es un camino mucho más rico, mucho más necesario, y necesita mucho más apoyo del que le estamos dando a todos los niveles. Creo que la universidad tiene muchas lecciones que aprender, porque por una parte es complementaria, como estamos viendo, que muchos alumnos estudian el módulo, estudian una formación profesional y después pasan a la universidad. Es complementaria y es un motor de creación de empleo, indudablemente, y ahora vamos a entrar más en ello. Pero creo que está muy condicionada, como todo debería estar, en una formación continua. Y en ese lado, en el lado de las empresas, una vez que una persona recibe este tipo de formación y empieza a trabajar y se incorpora al mercado laboral, debería tener la sensación de que tiene una garantía adquirida de poder seguirse formando, porque el mundo cambia tan rápido y es tan ágil que quien no se recicle casi todo el tiempo va a quedar obsoleto, él y el mercado al que pertenece. Voy a pasar a la siguiente y última. Yo, además de escribir de formación, mi área de especialización es la sostenibilidad. Esto a lo que dedico
el 90% de mi vida y de mi trabajo desde distintos ámbitos, no solamente desde el periodismo, pero sí desde la comunicación y la divulgación. Y reflexionando con las empresas, grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas que están en esta transición verde, una de las cosas que dicen es que lo que hace más falta es darse mucha prisa, además de fondos, además de marcos legales, eso está clarísimo, pero darse mucha prisa y que hemos comentado que es lo más ágil, formación profesional, sin duda. Entonces yo creo de verdad que para transitar hacia una nueva economía descarbonizada tenemos que crear estos oficios de forma muy ágil, porque van a aparecer nuevas profesiones y para esas nuevas profesiones no creas un título universitario de 5 años tan rápido. Necesitas tener trabajadores ágiles, despiertos, con una comprensión de la innovación y el desarrollo muy diferente, muy práctica. Y entonces, en ese sentido, creo que se tiene que hacer mucho hincapié en formar tanto dentro como fuera de la empresa. Y capacitar a los que ya están trabajando, hacer pequeños módulos, formaciones más continuas una vez que una persona está dentro de una empresa, para no perder empleos, porque la transición verde, si la economía realmente acaba transitando hacia la linealidad, evidentemente se perderán empleos, porque es como pasó cuando se empezaron a hacer bombillas con las velas o como ha pasado con los astilleros, que se han tenido que repensar este tipo de oficios, ¿no? Entonces, para esto, una vez más, lo que hace falta y lo que es fundamental es la innovación y el desarrollo. Creo que hace falta una inversión mayor por parte de los gobiernos en esto y no solo escribirlo en presentaciones, en PowerPoint, que queda precioso decirlo de la innovación y el desarrollo, sino hacerlo. Y para eso necesitamos indicadores, para eso necesitamos apostar por la ciencia, que ha quedado muy claro en la pandemia que era fundamental, y desde luego que desde los medios de comunicación hagamos este esfuerzo por vincular mucho esa transición verde, quizás una de las mejores oportunidades que tenemos, esa transición verde, vincularla directamente a la creación de nuevos puestos de trabajo y nuevas formaciones. Y no sé si he llegado al tiempo, pero desde luego esto es lo que os quería contar. Muchas gracias, Belén, por abrirnos el debate, el camino en este webinar. Muy interesante tus reflexiones un poco a grosso modo sobre la formación profesional en general y sobre la sostenibilidad, que yo creo que coincidimos todos que es muy, muy importante y va a cobrar una importancia mucho más todavía en estos años que vienen. Pues a continuación os voy a presentar brevemente a nuestros especialistas en el tema. Tenemos con nosotros hoy a Antonio Fernández Pérez de Siberi, a Marta Cochado de Deutsche Spain y Diego Cachero de Renacen, que están colaborando en un proyecto de realidad virtual, a Tobias Kaman de la compañía eData Consulting de Gran Canaria y a Francisco Álvarez Herrera de Gesta. Va a empezar Antonio Fernández Pérez. Antonio es responsable de desarrollo de negocio para Europa y África en esta empresa, su empresa Siberi, y cuenta con una dilatada experiencia en digitalización de la formación de soldadores con realidad aumentada bajo el esquema de Augmented Training. Antonio, cuando quieres. Perfecto, muchas gracias, Tania. Antes de nada, asegurarme de que estamos mostrando la pantalla correcta. ¿Me podéis confirmar, por favor, si veis la pantalla de la presentación que pone Siberi, gamificación, realidad virtual y realidad aumentada? Correcto. Sí, se ve perfectamente. Genial. Genial. Bueno, pues muchas gracias a todos por la oportunidad y bienvenidos a todos los asistentes. Yo soy Antonio Fernández de Siberi, empresa líder en el desarrollo de tecnología aplicada a la formación con realidad aumentada, concretamente, ¿vale? Estamos aquí en Andalucía, en Huelva, y hoy vamos a intentar dar un poco de luz sobre precisamente el problema que ha mencionado Belén muy acertadamente, ¿no? Que es que la FP, además de tener la importancia que tiene, pues ha tenido en el contexto en el que nos encontramos dificultades, ¿no? Se han encontrado los docentes y los estudiantes muy limitados en cuanto a herramientas y la tecnología puede ayudar, ¿no? a todo esto. Entonces vamos a hablar un poquito primero del problema que intentamos solventar, ¿vale? Después la tecnología y después además vamos a hacer una presentación interactiva de la solución, ¿no? Que además la solución es la que veis aquí, ¿vale? Para que lo hagamos lo más interactivo posible. Para aquellos que no nos conozcáis, Siberi es la empresa líder en el desarrollo de soluciones
educativas con realidad aumentada en más de 50 países. Estamos en España, pero tenemos más de 10 años trabajando con esta tecnología. Y podemos decir que hemos logrado cambiar la manera en la que se forman soldadores en el mundo, ¿no? Y además, muy concretamente, en Alemania, hemos logrado que gracias a esa formación dual, esta tecnología haya sido muy bienvenida, ¿no? Tanto en el sector, digamos, en las escuelas, como en la misma empresa. O sea, que esta formación, esta tecnología, se pueda emplear en ambas. Y que sea una formación primero, más atractiva, ¿no? Es decir, que logremos atraer a más estudiantes al sector, luego más eficiente en cuanto a tiempo y costes, ¿no? Y además mucho más segura y respetuosa con el medio ambiente, ¿no? Que también es muy importante. Entonces, el problema al que damos solución es principalmente al primero, atraer. ¿Y por qué atraer? Porque en la industria de la soldadura hay un problema latente que es la falta de soldadores. De hecho, solamente en Estados Unidos, de aquí a 2024, faltarán más de 400.000 soldadores en todo Estados Unidos. Que si lo extrapolamos a todo el mundo, son unos 3 millones de soldadores al año. Y eso para la industria tiene unas consecuencias terribles, ¿no? Entonces, esta tecnología al final lo que hace es que estos estudiantes, las nuevas generaciones, vean la FP como una vía, ¿no? Como un camino para elegir, ¿no? Y que no sea solamente la universidad. Y es lo que intentamos también. Además, la tecnología en sí no es la respuesta solamente. Es también cómo la introducen en un sistema. Y esto que veis aquí es un ejemplo de lo que sería la metodología que se sigue, ¿no? Que debemos de seguir, y es la introducción de simulación, que sería el área de la izquierda, que además es el área donde yo me encuentro a día de hoy, ¿no? Es un área segura, un área donde el estudiante va a practicar de manera muy eficiente y respetuosa con el medio ambiente y acortar la curva de aprendizaje. Pero, muy importante, inmediatamente después va a ir al taller real, ¿no? Que es lo que está a la derecha y es lo que veis o lo que podríais ver detrás de las cortinas negras que tenemos aquí, ¿no? Es un taller real donde ya sí se va a ir pues a la empresa, se va a ir al taller y ahí va a terminar de hacer sus prácticas, ¿no? Entonces, en cuanto a la pandemia, pues hemos cerrado escuelas en más de 190 países, hemos cerrado sus talleres. Y esto ha obligado a que nos digitalicemos, a dar clases en Zoom, en fin, utilizar el Learning Management System cuanto más posible. Pero claro, todo aquello que es práctico, ¿cómo lo hacemos? Y lo que estamos ya planteando en algunos proyectos es la posibilidad de que los estudiantes se lleven simuladores a casa, de manera que puedan practicar en realidad aumentada ejercicios de soldadura, ¿no? Esto haría que efectivamente ese tiempo de taller no se suprima, sino que se pueda llevar a cabo, incluso de manera muy eficiente. Y también otras posibilidades, por ejemplo, como que los instructores puedan dar clase con el mismo simulador y hacer streaming, por ejemplo, de todo aquello que están haciendo, ¿no? Porque esto es muy visual y es muy fácil de compartir para apoyarse así en las clases y hacerlas lo más efectivas posible, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo. Esto, de hecho, está ocurriendo, por ejemplo, en Colombia, en Perú, en algunas empresas de la automoción alemana también estamos hablando ya para realizar este tipo de prácticas, porque tienen que tener talleres cerrados hasta pues, este enero, por ejemplo, y bueno, creemos que podemos aportar mucho, ¿no? Con esta tecnología. Entonces, ahora, para enseñaros cómo funciona brevemente, vais a ver en la pantalla lo que es la pantalla, digamos, de mi simulador, ¿vale? Así, a grosso modo, la soldadura, como sabéis, pues tienes una máscara de soldadura para protegerte, ¿vale? Yo voy a ver, digamos, a través de esta máscara, ¿vale? Veis que tiene una pantalla aquí y esto tiene unas cámaras, ¿vale? Y voy a utilizar, pues, una antorcha y una pieza de realidad aumentada, ¿vale? Esta es mi antorcha de soldadura, que además es una antorcha real, solamente que tiene unos marcadores de realidad aumentada. Entonces, vamos a configurar un ejercicio rápidamente, ¿vale? No voy a entrar en detalles de soldadura, ¿vale? Porque es un campo bastante extenso, pero es muy interesante además, ¿eh? Bien, entonces ahora, digamos que yo voy a iniciar mi ejercicio y voy a mirar a través de la máscara a la pieza. Y lo que veréis que veo el entorno real, ¿vale? Una vez activo la realidad aumentada, esta pieza se va a convertir en una pieza de acero al carbono, en este caso, ¿no? Muy concreta que yo he configurado. Y la antorcha veréis que se va a convertir en una antorcha con guías. Y esas guías le van a dar información al estudiante o al soldador sobre el desarrollo de su ejercicio, ¿no? Voy a hacer muy rápido para que lo veáis.
¿vale? Bien, entonces ahora lo que vemos ya es el cordón. El cordón de soldadura, la lengua aumentada. ¿Vale? Entonces esto va a dar al estudiante una practicidad, una seguridad y una seguridad que el taller real en principio no le daría. Va a tener un feedback continuo del sistema. Por ejemplo, yo ahora mismo puedo ver en pantalla cómo lo he hecho, ¿no? Y que tengo que mejorar en la siguiente práctica, cómo hacerlo. Y además mi instructor se va a poder apoyar en esto pues para continuar dándome clases, ¿no? Y ampliar la formación que tenga el estudiante. Esto es ampliamente utilizada, esta tecnología, en Alemania, en la formación dual, como decíamos, y la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? Porque los resultados son muy positivos y poco a poco los gobiernos, la verdad es que están apoyando mucho, ¿no? La digitalización con este tipo de tecnología. Así que, nada, esperemos que os haya sido útil y si tenéis alguna pregunta la contestamos con mucho gusto al final del webinar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Como tú dices, tenemos la posibilidad de debate al final del webinar y os animo a todos los que estáis conectados a formular preguntas por escrito y enviarlo a través de del programa del GoToWebinar. Y las preguntas que no se pueden, digamos, por razones de tiempo no se pueden hacer, los podemos luego responder por escrito en cualquier momento. Y si os queréis poner en contacto con cualquiera de nuestros ponentes, también nos lo podéis hacer llegar. Muchas gracias, Antonio. Gracias. A Antonio le siguen Marta Corchado y Diego Cachero. Marta es ingeniero técnico industrial y responsable de la estrategia y desarrollo de formación en la empresa Deutsch Spain. Y Deutsch, en este caso, coopera en este ámbito con la empresa Renacen. Diego Cachero es su CEO, es ingeniero técnico en informática por la Universidad de Extremadura, pasó por Indra y fundó Renacen en el año 2011. Y Marta y Diego, os dejo la palabra. Hola, buenos días. Muchas gracias a la Cámara de Comercio por contar nuevamente con nosotros en este webinar y dejar que compartamos nuestro saber hacer en la formación profesional dual. No sé si se ve mi presentación. Sí. ¿Se ve? Okay. Bueno, se ve pequeñita. Ahora. ¿Se ve pequeñita? ¿Ahora? Ahora sí, sí. Muy bien. Bueno, comienzo. Bueno, pues nosotros comenzamos la andadura en la formación profesional dual en 2012 y la hacemos como respuesta a 3 problemas importantes que tenemos en la industria, especialmente y de forma particular en Extremadura, pero se pueden generalizar seguramente en muchas industrias. Una es la dificultad para encontrar personal cualificado que pueda abordar nuestro proceso productivo. La enseñanza, la formación profesional tradicional, convencional, no da respuesta a las skills, competencias y habilidades que necesitamos en la industria. Y luego, cómo identificar ese talento, ya que los alumnos nos venían ya para hacer las prácticas y podemos localizar mejor el talento si tenemos al alumno desde el principio. Ante estos 3 problemas, para resumirlo, Deutsch buscamos 3 grandes retos, objetivos tenemos, y uno de ellos es anticiparnos a la tecnología, a la velocidad vertiginosa de la tecnología, capturar, retener e identificar el talento, por supuesto mediante planes de carrera, y el tema que nos lleva hoy es adaptarnos y también anticiparnos a planes de formación, a tipos y metodologías de formación nuevas, como son la gamificación, la realidad aumentada o la realidad virtual, ¿no? ¿Dónde lo hacemos nosotros aquí en Deutsch? Lo hacemos en nuestra escuela, la Deutsch Business School, muy cerca a unos pocos metros, 200 metros de nuestra fábrica. Esta escuela la inauguramos el año pasado y en la que, además de otras muchas formaciones,
las formaciones que nos atañen, nosotros damos formación profesional dual en 2 especialidades. Una de ellas es la programación de la producción mecánica, que es el ejemplo que vamos a ver de realidad virtual, de la que tenemos abierto el plazo de inscripción para la 9ª promoción, porque llevamos ya 8 promociones completadas, 120 alumnos que se han graduado. También iniciamos en septiembre el curso de especialización de fabricación inteligente o de Industria 4.0 con uno de los módulos de robótica colaborativa y, por supuesto, formamos en filosofía Lean, que es la filosofía por la que se mueve nuestra fábrica. Y con respecto a la realidad virtual, el tema que nos lleva, nosotros hemos, como ha comentado Tania, un convenio de colaboración o una sinergia con una empresa extremeña que se llama Renace, y voy a dejar a Diego para que presente la empresa y continuemos mostrando nuestro proyecto. Hola, buenos días. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Hola, buenos días. Yo soy Diego Cachero, de Renace. Gracias por la invitación. Nosotros somos una compañía de IT fundada en el año 2011 con base en Extremadura y realmente hemos llegado al mundo de la realidad virtual a través de otro sector, ¿no? Y además otro ámbito que era el marketing en las aerolíneas, pero poco a poco esta actividad de marketing se fue convirtiendo en necesidades de formación, viendo el potencial uso, ¿no? Que tiene este tipo de herramientas en la formación. Y recientemente, como explicaba Marta, pues hemos firmado un acuerdo de partnership, ¿no? con Deut para aplicar esta tecnología en este ámbito. Nuestra tecnología está siendo utilizada ya hoy en día por más de 100 millones de usuarios a nivel mundial, ¿no? Pues al fin y al cabo está integrada en procesos de compra de las principales aerolíneas del mundo. Y de hecho es gracioso, ¿no? que hoy estamos con la Cámara de Comercio alemana y nuestra empresa afortunadamente ha sido reconocida, ¿no? por importantes instituciones en Alemania. A continuación vamos a enseñar un vídeo, ¿no? de cómo estamos utilizando la gamificación en el proceso de formación que Marta, digamos, nos va a explicar, ¿no? El por qué hemos elegido esta máquina y un poco cómo utilizamos la gamificación, ¿no? y cómo vemos, ¿no? la retención que tienen los usuarios utilizando este tipo de tecnología. Marta, si te parece explicar acerca de la Heller 6000, el por qué utilizar esta máquina como el inicio de esta prueba de concepto. Bueno, nosotros formamos a todos nuestros alumnos de formación profesional dual, los de la familia de programación de la producción mecánica, en una máquina que es tecnológicamente la más puntera del mercado, comparativa a nivel mundial, porque bueno, es una máquina de 5 ejes, a lo mejor a los técnicos no, pero dentro de las máquinas de centro de control numérico de arranque de viruta es la última tecnología, la más puntera, tiene control de lenguaje de programación Siemens, 840 digital, no entro tampoco en los detalles, pero sí que es verdad que manejando y aprendiendo a manejar esta máquina prácticamente se puede manejar cualquier centro de control numérico. Entonces decidimos iniciar el proyecto para que cualquier alumno pudiera trabajar. La ventaja de la realidad virtual es la repetitividad con la que se puede hacer, por supuesto la seguridad, está fuera de la instalación y además evita colisiones, cosa que una instalación de este tipo es costosísima. Hablamos de millón y medio de euros, de una de las instalaciones más económicas, hablamos de esa cifra, y entonces cualquier colisión supone luego una avería que produce, por supuesto, una parada de cadena, que en la industria sabemos lo que eso supone. Y las formaciones que va a mostrar Diego, que mostrará Diego aquí, son 3 de las formaciones básicas que necesita un operador, además de las muchas otras, como por ejemplo es el arranque de máquina. Diego, si quieres, sí, puedes comentar cómo hacemos. La idea, digamos, lo que nosotros estamos implementando es un gemelo virtual en el que hemos programado toda la lógica de esta máquina en un entorno de red virtual, en el que el operario, mientras está haciendo las tareas, o el estudiante está haciendo las tareas de formación, puede emular cualquier acción con las correspondientes acciones que la máquina genera al manipular la interface, ¿no? Entonces hemos hecho una réplica exacta de la interface de usuario que maneja la máquina y cada vez que va generando unas acciones, la máquina responde de una manera. Podemos introducir cualquier tipo de valor y en función de esos valores la máquina responderá
de una manera u otra. Como decía Marta, al final las ventajas de la realidad virtual, y bueno, ya habían dicho también algunos compañeros, son bien conocidas, ¿no? Al final, en cualquier entorno, tanto a nivel de seguridad como de coste, pues el retorno de inversión es enorme y lo que está también súper demostrado no es la capacidad de retención de los usuarios utilizando esta tecnología. Yo siempre pongo el ejemplo de por nuestro pasado dentro del ámbito de las aerolíneas, ¿no? De haber visitado el cockpit de un Airbus 350 y del llegar a la cabina tener, digamos, prácticamente el conocimiento de dónde están todas las herramientas, todos los utensilios, ¿no? Cualquier elemento de la cabina sin haberla visitado previamente, ¿no? Y al final aquí intentamos exportar ese tipo de formación, ¿no? Inmersiva, en la que el usuario pues genera mayor atención y mayor capacidad de aprendizaje gracias a esta tecnología. Correcto, Diego. Una de las ventajas que se ve es la repetitividad, como ya he dicho, el ensayo-error y el llegar a la instalación real como si hubiera estado delante de ella muchas veces, cuando realmente es la primera vez. Es el cambio que le vamos a dar a la formación al estar quietos mientras el profesor habla y yo estoy actuando desde el primer momento. Bueno, pues y un luego poco ya por sí. último, sí, también es decir que nosotros también, toda esta tecnología la exportamos también a canales digitales en web, con lo cual, pues precisamente en toda la situación actual, ¿no? Pues hemos permitido que esta formación se pueda consumir desde cualquier dispositivo, ¿no? No solo ya con el casco de realidad virtual, sino un poco democratizando el acceso a la realidad virtual desde cualquier entorno, ¿no? Desde cualquier dispositivo, de manera que facilite todas las labores de formación en remoto en las circunstancias actuales, ¿no? Que también creo Correcto, que muy buen aporta punto, muchísimo. Diego. Ya lo comentaba Belén antes al inicio y es poner al servicio de todos esta formación. Correcto, así es. Bueno, pues muchas gracias, Tania, por nuestra Muchas parte. gracias. Pues muchas gracias, Marta y Diego. Fantástico. La verdad es que muy interesante. Y sin más, voy a dar paso al siguiente ponente, que es Tobias Kamann. Él es líder del equipo de realidad mixta en eData Consulting. Él llegó a Canarias en el año 2016 para fomentar esas tecnologías y crear una comunidad de realidad virtual, realidad aumentada. Y hoy nos habla de 2 aplicaciones para la formación que han desarrollado en su empresa, entre otros. Muchas gracias, Tobias. Venga. No se te oye. Ahora sí, ¿no? Ahora, sí. Perfecto, vale. Bueno, gracias, Tania, gracias a todos por tenernos hoy también. Y voy a hablar corto de 2 proyectos de nosotros. Bueno, yo me llamo Tobias Kamann y trabajo en este equipo de Mixed Reality en eData Consulting. Y eData Consulting, solo un poco de palabras, hacemos software a medida, trabajamos en la industria y normalmente hacemos como Content Management, Business Intelligence, Big Data, IT Security, pero también esta parte de realidad mixta hace unos años para integrarlo bien en el proceso de nuestros clientes. Y tenemos sede en Alemania y en España. Normalmente, bueno, la mayoría de los clientes son del sector aviación. También trabajamos con la empresa aviación más grande de Alemania, pero también en el sector de automoción. Y siempre tenemos contacto con los clusters distintos y con universidades en Alemania y en España. O si alguien interesa, siempre buscamos cooperaciones para hacer I+D juntos. En el parte de la realidad mixta trabajamos normalmente con la industria para integrar la realidad mixta en el proceso y nuestra visión es crear una realidad mixta digital que se usa cada día y que se integra naturalmente en los procesos del trabajo. No es nuestra idea, obviamente, hacerlo por el marketing, como el efecto de Swile, pero no integrarlo bien en el proceso. Y nosotros queremos que hoy, en 2020, o ya antes, tiene sus ventajas. No es como algo de investigación, pero sí ya funciona y da las ventajas de que voy a hablar después. También hacemos proyectos para el sector del turismo o de museos, como se ve en la derecha arriba con el Museo Elda en Las Palmas de Gran Canaria. O en Alemania producimos vídeos 360 grados también con equipos de deporte.
pero la mayoría son la industria y yo quiero hablar de dos proyectos que hicimos en el pasado o que continuamos. Continuamos con el segundo porque queda poco tiempo, pero creo que eso es muy interesante también. Nosotros en el equipo tenemos también expertos de aviación y también señores que trabajaban como directores de centros de formación en el sector de aviación. Y así creamos una solución para ayudar con la formación, que siempre es muy complejo y caro para los mecánicos de aviones. Y como se ve aquí, hay un montón de partes en la turbina, por ejemplo, y para mostrar muy rápido un vídeo de 90 segundos. Si no pueden verlo 100% bien, pueden verlo en YouTube o buscar Data Consulting MRO Training. Y aquí se ve nuestra idea, se ponen las gafas de realidad virtual y tenemos un set de guantes que dan un feedback háptico para tener la sensación realista. Y dentro de la aplicación se entra en un hangar virtual y hay un tablet virtual con toda la información y toda la interacción que se pueden hacer. Y después se pueden usar las manos para interactuar con el mundo y solucionar todas las tareas del training. Y la idea es que se puede poner una persona sola y trabajar independiente de un profesor o también juntos con un profesor o otros alumnos. Aquí se ve que se puede sobreponer información digital como una vista rayos X también para explicar cosas mejor como que en el mundo real. Pero la parte más interesante es la formación paso a paso de un proceso. Por ejemplo, aquí se puede ver cómo se abre una turbina y la persona tiene que usar una llave correcta en el lugar correcto para quitar una blade, una parte de la turbina. Y ese tablet virtual siempre da la información paso a paso que se tiene que hacer y después confirma si está hecho bien o no. Voy a saltar un poco. Y eso es un poco el mini resumen. Las ventajas que también comentaron Marta y Diego antes. Es más seguro, es más rápido, hay menos costes. Al final la telepresencia es posible con equipo o solo. Y también una cosa muy interesante que confirmen las pruebas con la gente que se puede recordar y entenderlo mejor si estás en este mundo 3D y no solo ves una PowerPoint o lees un libro de la información. Y así se puede medir muy bien el resultado del training usando las unidades didácticas que son reales, no son algo que inventimos nosotros. Ya, creo que ya está. Espero que quede poco tiempo. Y creo que en 2020 es el año perfecto para meterse en el tema de realidad virtual con estas gafas, porque ahora son autónomas, no tienen cable, así son cacharros muy cerrados y justo estos meses sale la solución de tracking de las manos y así creo que es el momento de integrarlo en las soluciones. Bueno, disculpa un poco rápido, pero para dejar un poco tiempo. Gracias, ya está. Pues muchísimas gracias, Tobías, y muchas gracias a ti y a todos los ponentes por respetar los tiempos y los turnos. Para dejar paso al último ponente de hoy, que es Francisco Álvarez Herrera, de la empresa Gestamp. Francisco tiene un MBA de la ESIC Business School de Valencia y es licenciado en Sociología Industrial y Psicología Social por la Complutense. Lleva casi 20 años de experiencia laboral en gestión de recursos humanos y, Francisco, cuando quieres nos explicas. Yo te paso la slide. Muchas gracias, Tania. A mí me gustaría agradecer a Tobías su agilidad para dejarme unos minutos. A mí me gustaría cerrar esta serie de exposiciones recuperando de algún modo los comentarios que Belén Kaiser hacía al comienzo del webinar. Así que, más que hablar de soluciones de realidad virtual aplicadas a la formación profesional en Gestamp, que confío en tener 2 minutos para contaros lo que modestamente hemos podido desarrollar en estos 2 últimos años, he aprendido mucho y he visto muchas oportunidades también de contar con las aplicaciones que han presentado tanto el equipo de
los panelistas que venían antes que yo. Tania, si puedes poner la primera bien. Para mí, yo quería hablaros de cuáles son los factores que antes de COVID hacían necesaria una transformación del aprendizaje en el ámbito de la formación profesional y cómo a día de hoy, post-COVID, se hacen incluso más necesarios. Como veréis, y casi sin coordinarme con Belén, estamos llegando a muchas conclusiones similares. En primer lugar, si ya resultaba fundamental dentro del sector de automoción la formación en nuevas tecnologías y procesos, porque empiezan a aparecer nuevos perfiles técnicos que no existían hasta el momento, tanto en la gestión de vehículo eléctrico como en todos los procesos industriales que tienen una hiperconexión, la industria 4.0, a día de hoy percibimos que se está acelerando aún más si cabe esa transición hacia unos nuevos vehículos y unos nuevos procesos productivos para los cuales todavía no tenemos un equipo de perfiles con el nivel de cualificación suficiente. Segundo punto, Tania, más si cabe cuando estamos hablando de la I+D+I. Como todo parece apuntar por las ayudas que el gobierno de España está aportando al sector de automoción, es absolutamente estratégico tener un proyecto de I+D+I como clave para superar estas crisis. Ya era importante la I+D+I antes, sobre todo sobre el papel, ahora es absolutamente fundamental si queremos acceder a esos fondos que el gobierno está poniendo a nuestra disposición, entre otras cosas, para cualificar y formar a nuestros empleados. El tercer punto, Tania, si ya antes era importante tener continuamente reciclados a nuestras personas en las nuevas tecnologías y estábamos absolutamente enfocados en preparar a nuestros empleados hacia esos procesos de transición justa, hacia la digitalización, hacia la transición ecológica de la que hablaba Belén, a día de hoy, además, entendemos que tenemos que buscar maneras en las que podamos responder socialmente a una necesidad fundamental y es atenuar los efectos de la crisis. Sin duda vamos a tener que apoyar a las regiones donde estamos en el reciclaje de perfiles profesionales hacia estos nuevos puestos de trabajo que entendemos que van a estar hiperconectados. Y que en esa hiperconexión todo lo que tenga que ver con la formación digitalizada, mucho mejor. Nos estamos encontrando y nos hemos encontrado con un nivel de alfabetización digital bajo mínimos. Luego, no estamos hablando de preparar a un maestro mecánico o a un alumno de fabricación mecánica en actividades sofisticadas de carácter industrial. Es que ni siquiera dentro de un entorno digital. Es que en muchos casos estamos hablando de partir de básicos de alfabetización. Y ahí es donde ya habíamos encontrado en la formación virtual una ventaja competitiva, no solamente para la FP, también para el resto de nuestros empleados, pues porque nos permitía ahorrar costes, porque se hace de forma muy específica, porque es muy concreta, porque es nativa para todas las nuevas incorporaciones que se están produciendo a la compañía y que son digitales. Y para mí es importante recalcar que además es muy ágil porque preparas algo que es específico para la tarea que quieres entrenar y porque es imperfecta. Los equipos de recursos humanos, y en particular los de formación, hemos tendido a ser especialmente perfeccionistas, ¿no? Y eso hace que los programas de formación pues, se dilaten en el tiempo y entre que lo diseñas y lo impartes pasan muchos meses. Con la formación digital, las imperfecciones se corrigen mientras estás trabajando y todo el mundo entiende que no tienes por qué sacar un producto excelente a la primera, sino que vas corrigiendo sobre el testeo que vas haciendo de manera constante a ese producto de realidad virtual. Ahora se convierte en una necesidad. Los alumnos no pueden viajar, mantenemos el distanciamiento social y además muchos de nuestros empleados y muchos de nuestros alumnos han visto sus prácticas congeladas en sus domicilios. Luego, toda la formación que podemos llevar a cabo de canales virtuales y utilizando realidad virtual, realidad aumentada, tecnologías 360, pues las estamos intentando optimizar al máximo. Los tres ejemplos con los que me gustaría acabar tienen que ver con la propuesta que hacía Siberi con respecto a formar en soldadura. Nosotros hemos dado el siguiente paso, que sería certificar la competencia en soldadura.
Ahí lo hacemos con realidad virtual. Con las gafas somos capaces de examinar al alumno y al empleado y garantizar que está identificando los defectos más habituales en un tipo de tecnología de soldadura muy específico. También hemos preparado un programa de realidad virtual para entrenar determinado tipo de mecanismos y movimientos en el manejo de cargas con puente grúa. Y estamos en estos momentos, o estábamos en estos momentos, desarrollando un proceso de onboarding digital utilizando tecnologías 360 para que aquellas personas que están haciendo unas prácticas o que están desarrollando un trabajo fuera de un entorno industrial entiendan cuáles son las problemáticas de un entorno industrial sin la necesidad de tener que visitar una fábrica. Estaré encantado de compartir estas experiencias con vosotros. Aquí lo dejo, turno de preguntas, que es súper importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Invito a todos los ponentes de encender sus cámaras web y sus micrófonos para el debate. También a Belén, que vamos a comoderar esos 10 minutos que nos quedan para plantear preguntas. Y voy a pasar la slide. Belén, ¿empiezas tú? Vale, sí, nos han llegado algunas preguntas que os quería hacer. No voy a compartir la pantalla para que no se vean. Un momentito, mira. La primera pregunta es, no va dirigida a nadie específicamente, o sea que supongo que cada uno quien quiera, no sé, Tania, cómo has pensado, si en qué orden pueden responder o el que tú quiera. Mejor. Bueno, yo lanzo la pregunta y quien quiera responder. Eso es. ¿De qué manera las aplicaciones presentadas pueden cambiar el sector de la educación a largo plazo? Las que habéis en vuestras presentaciones, las que habéis presentado. ¿Cómo creéis que pueden cambiar el sector de la educación a largo plazo? Hombre, yo creo, comienzo yo, creo que pueden motivar mucho al alumno, porque creo que un defecto que tenemos ahora o vemos en los chicos que llegan es que no están motivados. Yo creo que hacer un cambio y mostrarles, tenemos que conectar con ellos y más nuestra generación, la generación de los que estamos aquí como ponentes, tenemos dos trabajos, entender a los que se van a ir y entender a los que están llegando. A nosotros nos tocó ganarnos a los que se van a ir y nadie nos ganaba a nosotros, pero ahora nos toca a nosotros ganar a los que vienen y ellos son una generación del videojuego y de la gamificación y tenemos que ganárnoslo. Y yo creo que eso va a transformar considerablemente la formación. Y hay un papel muy importante ahí que quiero resaltar y es que los profesores se tienen que transformar porque tienen que actualizarse. Ahora han tenido un reto tremendo en el estado de la pandemia, que en muchos casos han conseguido, no en todos, pero se tienen que actualizar, se tienen que modernizar y se tienen que poner competitivos en el mercado, creo. Y de esa manera conectaremos con el alumno y la gran transformación es que creo que van a entrar motivados. Estoy muy de acuerdo con Marta en cuanto a esa motivación. De hecho, es clave en el sector que hemos mencionado, ¿no?, de la soldadura, y esa gamificación facilita mucho, ¿no? Pero además lo que hará también es que todo el proceso educativo sea mucho más eficiente, ¿no?, en cuanto a tiempo y forma, de manera que pues todos los costes implicados, ¿no?, el tiempo dedicado a la formación en sí sea mucho más ágil, ¿no?, y que sea cada vez también más práctico, ya no solamente práctico, sino realista, ¿no?, respecto a lo que pide la industria, ¿no? Que eso es importante. Muy de acuerdo. Yo creo que también respecto... perdón, continúa, Francisco, disculpe. Gracias, Diego. Para mí es un complemento. Es un elemento que tenemos que integrar junto con otra serie de elementos que ya existían y otros muchos que no conocíamos y que probablemente este periodo de confinamiento nos ha puesto delante, como puedan ser los webinars. Sin embargo, en particular para la formación profesional dual, que es formación esencialmente práctica para trabajar ya, yo percibo y me da la sensación por las conversaciones que también tengo con los alumnos que cuando les ponemos unas gafas de realidad virtual, ellos prefieren estar todavía pegados a la chapa metálica y pegados a la prensa y pegados a la CNC.
Luego tendremos que ver cómo somos capaces de incorporar estos elementos a un proceso de formación que para los expertos en formación va a ser mucho más complejo, porque hay que meter ya de todo. Webinars, simuladores de negocios, simuladores de máquina, PDFs, no lo sé. Yo creo Pues que muy bien. Sí, un momento. Voy a lanzar otra pregunta para más concreta, ¿vale? Que es, en estos tiempos de COVID-19, ¿qué protocolos de limpieza se establecen para la limpieza y intercambio de las gafas? ¿Alguien de las gafas puede responder a esa pregunta? Bueno, en nuestro caso lo que hemos hecho es desinfectar las gafas o protegerlas con plástico, que es y volver a cambiar el plástico. Pero como ha dicho Diego, como esta tecnología se pone al servicio y puede hacerse desde casa. Ya las gafas no tienen un coste excesivo y esto se puede hacer ya desde casa. O sea, cada uno lo puede hacer, esta formación online en casa. No sé si queréis aportar para no copar un poco yo creo que es un tema que nos trae un poco a todos de cabeza, ¿no? Sobre todo en sitios donde incluso nosotros conocemos compañías en aerolíneas, ¿no? Donde se utilizan como entretenimiento a bordo y al final obviamente hay una preocupación, ¿no? Por parte de los usuarios y de los propios clientes, ¿no? A la hora de cómo, pues eso, ¿no? Garantizar con protocolos de higienización la reutilización, ¿no? Del mismo dispositivo. Por eso yo incido un poco volviendo un poco antes que me quede con las ganas, creo que la revolución auténtica estará cuando esto se convierta en un dispositivo de uso doméstico, ¿no? En el que cada usuario tenga este equipo como tenemos hoy en día un smartphone, porque entonces tendremos un espectro de consumidores de este tipo de formación enorme y también esto generará contenidos, ¿no? En todo tipo de plataformas en las que uno se podrá formar de lo que quiera, pues como hasta ahora lo venimos haciendo por plataformas online, pues con contenidos mucho más interactivos, ¿no? Y ahí pues evitaríamos, ¿no? El problema este de la iniciación, pues utilizando el dispositivo propio. Vale, pero os quería hacer, si alguien quiere comentar, pero que como hay una pregunta que está muy vinculada a esta, quizá podemos aprovechar para que repartir juego entre los demás. A mí personalmente me parece una muy buena pregunta porque es la misma duda que tengo yo. Si resulta, porque hemos visto las cosas que habéis presentado a mí me han encantado. Ya alguna otra ocasión que he tenido la ocasión de verlo, por ejemplo con Marta, me encantó. Pero la pregunta es, ahora hay que invertir, ¿no? Entonces, ¿resulta rentable económicamente integrar desarrollos como la realidad virtual en la formación? Porque no sé si los costos al final son más altos que los beneficios para los aprendices. Es una pregunta que nos ha llegado también. Yo te podría contestar, Belén, a eso, además de manera muy práctica. Te pongo un ejemplo. En el caso de la soldadura, ¿vale? 1 hora aproximadamente de soldadura real, digamos, ¿no? Todo lo que es el coste de materiales, de gases, de consumibles, puede estar perfectamente entre 20 y 40 euros la hora, ¿vale? Depende del sector, depende de muchas cosas. La amortización, digamos, de la tecnología usada, ¿no? Propiamente y respecto al coste que tiene, no llega a 6 euros la hora. O sea que si nos tomamos, ¿no? En base a unas métricas homogéneas y muy educativas, ¿no? Como es la formación hora, desde luego es muy rentable. En este caso concretamente es muy rentable. En nuestro caso... perdón. Marta. En nuestro caso, siguiendo un poco con la aplicación en realidad virtual que hemos montado para certificar a los soldadores, habíamos tenido que, hasta el momento lo que hacíamos era diseñar ex profeso una serie de productos defectuosos, montar un maletín y enviarlo planta por planta allí donde se estaba llevando a cabo el proceso de certificación. Gastos de desplazamiento de ese maletín, gastos de gestión de saber dónde estaba ese maletín y además fabricar con defectos no es tan fácil como parece. El defecto surge, pero cuando tienes que fabricar ex profeso ese defecto, pues lo cierto es que tienes que hacer muchas pruebas hasta conseguir ese catálogo de defectos, ¿no? Digitalmente, pues sin duda eso ha sido, lo hemos resuelto muchísimo. Ahora nos cuesta lo que nos cuesta enviar las gafas a cada uno de los centros de trabajo y punto, ¿no? Yo creo que sí, es verdad que hay una serie de gastos que por lo menos nosotros
no nos esperábamos, y es que, claro, la realidad, o sea, la formación en realidad virtual te da también la posibilidad de incorporar inteligencia artificial a todos esos procesos de aprendizaje, ¿no? Empezar a medir cómo se comporta el alumno cuando está utilizando esas herramientas. Cuanta más inteligencia le metes al aparato, que por supuesto los consultores te van a intentar vender, cuanto más Big Data le metes, pues ahí empiezas a... Eso sí puede ser un tema a controlar, ¿no? Tenemos mucha ambición por saber cómo está aprendiendo el alumno con estas herramientas. Lo que pasa es que eso cuesta más que algunas veces que la propia aplicación con la que los alumnos están aprendiendo siendo certificados. Esa es mi opinión. Muy breve, en nuestro Pues caso, dejamos... nosotros Uy, perdón, Marta, sí. nosotros no podemos abordar un proyecto sin previamente ver que es rentable, y menos de mi trayectoria que vengo de gestión de proyectos. Nuestro proyecto es rentable porque nosotros necesitamos formar a los operadores antes de entrar en la fábrica, bien para hacer relevos en vacaciones de verano o cuando hacen un cambio de sección, ¿vale? Entonces, ese training requiere 3 semanas de entrenamiento en esa máquina concreta. Si yo reduzco esas 3 únicamente en 2, porque el training tiene que estar acompañado de otro operador, la rentabilidad a mí me paga el proyecto. De todos modos, también hay que ver que estos proyectos ahora es cierto que son costosos, pero entendemos que poco a poco el programar y cada vez incorporar instalaciones nuevas a la realidad virtual será más sencillo. Entonces, empezar sí es costoso, pero desde luego claro que es rentable. Muy bien, pues voy a plantear la última pregunta para hoy. Hay algunas más, pero no nos da tiempo. Y si es todo tan positivo, pues la pregunta es, ¿hay también una desventaja cuando se aprende con realidad virtual? O desde el punto de los estudiantes, ¿están los estudiantes satisfechos con estas soluciones ofrecidas? Habéis hablado antes de la motivación, pero ¿hay algo en contra? Yo, en nuestra experiencia con aplicaciones para la soldadura, en la realidad virtual sí que es verdad que se echa de menos, hablo de la realidad virtual, se echa de menos el contacto con lo material, ¿no? Se echa de menos el tocar, pues, una antorcha, por ejemplo, una antorcha que pese lo que tenga que pesar, ¿no? O la pieza en sí, ¿no? Y de hecho, por ese motivo nos fuimos a la realidad aumentada, por suplementar aquello, ¿no?, que faltaba. De hecho, todavía falta, incluso en la realidad aumentada, todavía falta ese matiz todavía más inmersivo aún, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, que a la hora de soldar te dé una vibración la antorcha, ¿no? O que de alguna manera sientas calor. O sea, que sí que es verdad que se sigue faltando todavía muchas cosas por mejorar, ¿no?, en cuanto a la experiencia de usuario. Y eso sí todavía es, creo que todavía quedan años, ¿no?, para llegar a eso. Pero va a avanzar muy rápido. Bueno, yo creo que, como decía Francisco, esto no se trata de hacer un cambio y ahora hacerlo todo en realidad aumentada y en realidad virtual. Creo que hay una conexión con el profesor, unos contenidos teóricos que obviamente hay que dar y puedes llevarlos a realidad aumentada, pero al final no dejan de ser igualmente tediosos. Entonces yo creo que aquí de lo que se trata es llegar a un mix. Y como ha explicado también Antonio, que no llegas a la realidad en sí misma, ¿vale? Luego ya tienes que tener tu parte de entrenamiento en la instalación, en nuestro caso en la instalación concreta, en la GL6000. Entonces no se puede sustituir al 100% por ahora, pero claro, esto va avanzando de una manera vertiginosa y no se sabe qué es lo que nos puede deparar. Yo creo que, como dice Marta, realmente es un tema de buscarle, ¿no?, el complemento, ¿no? Al final esto lo que hace es complementar la formación con una herramienta con una experiencia mucho más enriquecida. Nosotros, un ejemplo muy característico es el de la apertura y cierre de puertas de emergencia en un avión, que nosotros podemos, digamos, hacer el refresco de la formación con realidad virtual, pero obviamente se le exige a la tripulación de cabina cada X tiempo hacer la manipulación de una puerta en real. Pero al final buscamos el minimizar el número de visitas en físico, ¿no?, en presencia física de la tripulación de cabina, que requiere un coste, pues, extraordinario de la visita, el tener un avión parado que es tremendamente costoso, etcétera, ¿no? Entonces, como herramienta complementaria, yo creo que aporta grandísimo valor, pero obviamente tendrá que convivir con la realidad, ¿no? Nosotros, aspectos negativos, críticas recibidas por parte de los alumnos, no recuerdo ahora mismo haber recibido
ninguna. Sí que hemos recibido críticas, y yo soy el primer crítico, porque nos ha hecho más complejo, si cabe, la gestión de un programa de formación. En primer lugar, pues como decía Belén al principio, nos hemos tenido que adaptar a una nueva realidad de aprendizaje, y eso significa tener que empezar a interlocutar con determinado tipo de consultoras que hablan un lenguaje distinto al que hemos venido hablando, por lo menos al que yo venía hablando. Entonces, entendernos, organizar la formación en la que hay elementos virtuales, cómo se comparten las gafas, porque mientras uno está usando las gafas, el resto de los alumnos no las está usando, a menos que tengas tropecientas gafas, que no sería el caso. Entonces, toda esa reorganización de tus programas de formación, pues para mi equipo es tedioso. Lo que pasa es que, por otro lado, les estamos dando la posibilidad de abrazar un futuro que es su futuro profesional. Es un futuro en el que esto ha venido para quedarse. Luego, bueno, pues veamos cómo somos capaces de organizar nuestro trabajo para que ahora esto sea, pues tenga el mismo nivel de tedio que antes teníamos cuando manejábamos la Fundación Tripartita. No sé, esto es mucho más divertido. También es verdad, a nivel de equipos directivos, también, o sea, a mí me cuesta mucho en algunas ocasiones con determinado tipo de directivo senior explicarle que esto y que estas herramientas son viables desde un punto de vista de negocio y son viables desde un punto de vista educacional, y que no son una broma, es una cosa seria, y que esto es una forma de preparar a una persona de manera eficaz, que esto no es un... Pero las empresas españolas en general somos todavía un poco serias, y los muñequitos y los dibujitos como que nos dan un poquito de miedo. Muy bien, pues muchas gracias. Creo que nos quedamos sin tiempo ya, la hora ha acabado. Quiero dar las gracias a este fantástico panel formado hoy por Antonio Fernández Pérez, Marta Corchado, Diego Cachero, Tobias Kaufmann y Francisco Álvarez Herrera, que has aquí clausulado con unas palabras muy sabias este encuentro. Muchísimas gracias también a ti, Belén, por esta fantástica comoderación, por tu tiempo, estar hoy con nosotros. Y nada, antes de cerrar, quiero paso la palabra a mi compañera Ulrike Drescher, que nos va a anunciar próximos eventos y novedades desde nuestro lado. Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias, un placer. Gracias. Muchas gracias, Tania. Desde la Cámara Alemana, muchas gracias a todos los asistentes. Esperamos que el webinar haya estado a la altura de vuestras expectativas. En breve publicaremos en nuestra web el vídeo del webinar, por si queréis volver a escuchar las intervenciones. Y además os enviaremos una breve encuesta de satisfacción, que os dará también la posibilidad de comentarnos cualquier tema que os gustaría tratar en futuros webinarios de nuestro círculo de formación. Antes de terminar, nos gustaría recordaros la oferta actual de la AHK Online Live, accesible a través de la página ahk.es/online, donde podéis encontrar vídeos de webinarios pasados y información sobre futuros eventos. Y esta tarde, por ejemplo, celebramos la segunda edición de nuestro nuevo formato La Hora Con, esta vez con Dario Becario, CEO del grupo ThyssenKrupp. Y además, del 13 de julio hasta el 28 de julio, celebramos nuestro curso online Cómo convertirme en una empresa excelente en la venta a distancia y digital con nuestro socio Actitud. Eso son tres sesiones de workshop y 9 módulos de e-learning. Y queréis saber más sobre este tema, hemos celebrado un webinario el 14 de mayo que también encontráis en nuestra página web. Además, queremos aprovechar para presentaros la nueva iniciativa Alemán para Negocios, Wirtschaftsdeutsch, desarrollada por la Cámara Alemana en colaboración con SPIX y con el International Information Center. Certificamos el conocimiento de la lengua alemana de aquellos profesionales que necesitan o desean acreditar su dominio del idioma. Y este examen y certificación se lleva a cabo exclusivamente a través de la Cámara de Comercio Alemana, de las cámaras de comercio alemanas en el extranjero.
Una vez más, muchísimas gracias por asistir y como siempre estamos a vuestra disposición a través de teléfono y email. Buenos días y hasta pronto. Muchas gracias a todos y buenos días.